instante. Traemos a alguien que sabe. Para que Traemos nos a explique. alguien que tiene un título en la cartera. ¿Lo trajiste el título acá para mostrarlo o no? Está en trámite. ¿Cuándo no? Quiero, igual Cristina también dijo lo mismo. ¿O no? Cristina dijo algo parecido. ¿Parecido? Cristina, el verbo que usó fue revisar. No Claro. incumplir. Incumplir es como un poco más... Pero se cambiaron los patitos, porque hace... Todo da vuelta, está todo da vuelta. El señor Mati Wasserman en el estudio de Primer Aviso, acompañándonos un nuevo miércoles con su columna de economía, Cuentas Claras. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató este calor de mierda? Mucho calor. Qué pesado. Yo aparte lo voy a decir, yo soy o era team verano. A mucha onda. ¡Dijo era! ¡Paren todo! Pasa que Cortame esta semana- la cortina. Dijo era. No, Se van bajando los team verano. Dale, vieja, dale, lo voy que a ganamos. definir, lo voy a definir el próximo verano. Lo voy a definir el próximo verano, porque puede ser. Bueno, no voy a decir nada que me pueda comprometer. Bueno, pero Escúchame. no te bajaste de esta columna todavía, ¿no? No, esta sí en pie, aparte vamos dos. Sí, No da. pero cada vez va a estar más complicado. Hoy, Lo sabes. hoy me costó más que la vez pasada. Escúchame. ¿Trajiste alfajores? Perdón. No voy a traer alfajores toda la semana, ¿viste? Ah, Y aparte bueno. no me ponga la vara ahí, que ya suficiente acomplejado estoy. No puede dormir. Hace 3 días me dice, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Bueno, pero- Escúchame, Mati. Primero, dame un mate ya. Bien. Segundo, Trae alfajores. vos sabés que este es el verano menos caluroso de los próximos años, ¿no? Eso me da mucho miedo, pero de verdad miedo. Eso sí me quita el O sueño. sea, quizás te puedes mudar a la Antártida o algo así si te sigue gustando el verano, como para... No nada. quiero hablar de eso, me pone mal de verdad. Perfecto. De eso hablemos con Cecilia. Vamos a Tranquila. hablar Hablando el con Cecilia después. bloque que viene. Mati, hablábamos del FMI, decíamos que hay un economista que ha influenciado mucho las ideas. ¿Asesor de Massa? Asesor- ¿O no? ¿Sigue siendo Álvarez asesor de Agis. Massa? Fue sobre todo asesor de Alberto. Uh. Era el candidato a ministro de Economía en 2019. De hecho, se juntaba con empresarios, todo en nombre del Frente de Todos. Sí. Ajá. Hasta que tuvo esa frase, no sé si es ¿De la falopa? Bueno, la frase de la falopa. Y es probable que esa frase No. lo haya condenado. Sí. ¿Esos son los chusmeríos de los pasillos de economía? Habrá que preguntar a la gente que está en los pasillos de Economía, pero es un mito en el que elijo creer. Uy, Dios, qué paja. Bueno, pero lo que dice... Primero enmarcarlo, Sí, el bien. contexto. Me gusta. Contexto. El lunes salió un comunicado del Fondo Monetario acordado con las autoridades argentinas, que básicamente lo que dicen es que queda aprobada la 4ª revisión trimestral del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Que ya la hicieron. Quilombo. Esa Claro. revisión la hicieron. Exacto. Dijeron, cumplieron. Cumplimos. Ahora, Sí. ¿qué pasa? Y para esto quisiera rebobinar un poco al 2018. Uy, la puta madre. Y el- Es re lejos, porque si no Estábamos nosotros cancelando también- gente en el 2018. No, claro, Estamos porque si no ocupados en nosotros otra también cosa. caemos a veces en un problema político, diría, Sí. de arrancar la historia en el 2022. Sí es cierto que en el 2022 explotó la interna y eso hace que nosotros tengamos hoy que hablar de las diferencias y de que Ají dijo una cosa pero creímos que iba a decir otra y que Cristina dice revisar el acuerdo, pero entonces ¿cómo puede ser que se haya firmado un acuerdo? Bueno, todas esas cosas que empiezan a aparecer, sobre todo a partir de la firma del acuerdo en 2022, tienen, digamos, su hito fundacional En el 2018. en el 2018. Ok. Que Cuando para Macri- hacer una historia rebobinada rapidísima, cuando a Macri se le cierran los mercados de crédito internacional, ya nadie le quiere prestar a la Argentina, pero Argentina estaba endeudada hasta el cielo, Sí. va y dice, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y aparece el Chapulín Monetario Internacional, que le dice, ¿cuánto querés? Ah, Eh, trajo 50. cosas, lo amo, yo lo amo. ya te dijo, que te dije. ¿50? 50? Toma. Bueno, Así, con esta velocidad con la que fue Así. Mauricio a Cristín. es o a Trump. tentador. Cero, Le voy a decir, cero. conté que haya 50. Bien. O sea, hay 50. ¿Son del Monopoly? Hay 50.000 de verdad. Son del estanciero Nacampo. Bien, me parece mejor. Toma. 50. ¿Vos ¿Cuánto? no preguntaste nada? A ¿No los le 6 preguntaste meses- para qué lo iba a usar? Nada. Pero si es amigo, ¿qué le voy a preguntar? Vos cuando un amigo te pide plata le preguntás para que lo Pero es un usar. montón. ¿Puedo hacer Y no solo algo? eso, ¿O las necesitas para después? Vos No, la vas a no, necesitar para después porque en algún momento me vas a tener que devolver. Pero No puedo las hacer- tires, Oh, no las tires, no. podrían ser- No las patines, no las patines, bancá No, un no, rato. ¿saben lo que hizo Mauricio Macri con la plata que le pidió prestar al Fondo Monetario Internacional? La... Eso hizo. Desapareció. Bien. Y como si eso fuera poco, a los 6 meses dijo, che, Cristín, le dice Macri a Lagarde, no me alcanzan estos 50.000, necesito 7.000 más. O sea que ahí se consolida el préstamo de 57.000 millones
de dólares, el más grande de la historia del Fondo Monetario Qué Internacional. pijazo, boludo. Enorme. Ahora, como eso no sea todo junto, en realidad yo ahora, para que ustedes entiendan, le di los 57.000 a Jo, lo que en realidad ocurre es que el fondo te lo va dando de a poquito, a chorritos. Claro. Porque de esa manera se asegura, abro comillas, de que no te los patines todos. Bien. Pero contrario a lo que, lo que implica, lo que indica el protocolo del fondo, en este caso ocurría lo contrario. Como se lo iban patinando, cada vez aceleraban más los desembolsos para que pudieran hacer frente a lo que necesitaba la Argentina en 2018. Sí. Listo. ¿Estamos ahí? Cerramos 2018, quedó Estamos claro, bien, el préstamo más grande de la 2018. historia del Fondo Monetario Internacional. 2019, Alberto gana las elecciones y a los chorritos que quedaban por venir, Los chorritos. a los billetes que quedaban por venir, que eran casi 14.000 millones, le dice, ya está, no quiero más. Por eso el número... Alberto le dice, hasta no, acá. guárdatelo. Exacto. Por eso el número que Bien, hoy... Alberto. Por eso el número era otro Alberto, el del 2019, agosto, septiembre, nosotros... en el 2019 llegamos a 44.000 millones. Ese es el número que discutimos hoy. Vieron que hoy cuando se discute el préstamo con claro. el fondo se habla de 45.000 millones. ¿Por Esa es qué? la deuda que tenemos. Exacto, eso es lo que llegaron a darnos. Bien, 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 bien. El 2019 pasó, 2020 pasó, en 2021 pasó y en 2022 empezaban a aparecer los vencimientos, o sea, el dinero que nosotros teníamos que devolver al fondo. En 2021 pasó la negociación. Eso, claro. En 2021 ocurrió la negociación, Bien. pero recién en febrero, marzo del 2022 la conocimos. El 28 de enero del 2022 es esa cadena nacional de Sí, Olivos. sí, terrible. Yo estaba en una carpa en Bariloche. Durísimo. Aparte estábamos Terrible. todos disfrutando del verano y de pronto... Sí, pijazo. Terrible. ¿Cómo estoy con el pijazo? Sí. ¿Qué? Estoy ahí, boludo. Bueno, Bueno, cosas. cuestión. ¿Qué implica ese acuerdo? Para mí es muy importante que quede claro qué es lo que se cambió, por poner una palabra bien coloquial, del acuerdo original. No es que se reestructuró la deuda, no es que nosotros teníamos que devolverle 45.000 millones de dólares en 2022 y 2023 al Fondo Monetario y de pronto no se lo tenemos que devolver más, porque se postergaron los vencimientos. Porque decimos, en vez de devolverte en 2022-2023, te voy a devolver en 2026-2027. Sí. Lo que en cambio se hizo fue una refinanciación. O sea, el fondo nos dio nuevos dólares para que con esos nuevos dólares podamos ir devolviéndole lo que debíamos de Macri. Bueno, ¿Se entiende esto? Sí, pero es la Es peor una negociación de... ¿Por qué es mala, sobre todo? ¿Y por qué Si no algunos- viste Los Sopranos, Ay, no soy lo vas a malísimo, entender. porfa, no me tires referencias pero cinematográficas, me vas a exponer un montón de aquí hasta Mafia, fin de la año. mafia. La Ok. mafia funciona así. Exacto. Para, necesito recapitular un segundo. Dale, Yo tomé una deuda. sí. Pasaron un par de años, en un momento te dije, che, al final no quiero más, cambio de gestión. Sí. El otro se dio cuenta de que no íbamos a querer más guita porque Sí. era un quilombo. Y la renegociación consistió en atrasar los plazos de pago. No, No, en pedir un nuevo préstamo Para pagar el poder préstamo. hacer frente, exacto. Yo soy muy reacio a comparar las economías de países o las economías de un organismo multilateral de crédito con un banco, pero imagínense que ustedes van a pedir un préstamo al banco de la esquina de su casa, se comprometen a devolver 100.000 pesos en diciembre y en diciembre no tienen esos 100.000 pesos, entonces lo que hacen es pedir otro préstamo que venza en 2024. lejos. sí, sí, Exacto. sí. Es como cuando le pedís un préstamo al banco para devolver Otro pagar préstamo. otra Exacto. cosa. sí. Ahora, ¿cuál es la perversidad? ¿O qué es lo que nos tiene atado de manos entonces? Que el fondo no te da los 45.000 millones de dólares de un día para otro y te dice, tomá, Tranqui. anda administrándolos como vos quieras para poder hacer frente a lo que me debes a mí, sino que le dice, yo te voy a ir dando cada 3 meses a medida que vea que vos hagas lo que yo quiero que hagas. Claro, obvio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagas en términos del Fondo Monetario Internacional? Principalmente 3 variables. Son un montón, pero se organizan macroeconómicamente en 3 variables. Una meta de déficit fiscal. El Fondo Monetario establece cuánto puede gastar la Argentina por encima de los ingresos que tiene el Estado. Bien. Una meta de financiamiento monetario del déficit, que básicamente es cuánto se puede emitir. De emisión monetaria. Exacto. Y una meta de acumulación de reservas. Ok. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Perfecto. Todo esto para entender la frase de Álvarez Agil que dice que Bien. desde el momento 1, o sea, desde que se firmó ese acuerdo, muchos dudábamos de la cumplibilidad de esas metas. Ujú. Sobre Porque- todo la meta de reservas internacionales, Sí. que venía muy complicada. Era muy ambicioso que la Argentina pudiera acumular 5.000 millones de dólares De reserva. en 2000, exacto, 5.000 millones de dólares más en 2022 y otros 4.000 y pico en 2023.
Bien. Sobre todo porque ahora un poco más, en 2022 en realidad lo que nos dio el fondo fue un poquito más de lo que nosotros le teníamos que devolver. En 2023 eso ya empieza a revertirse. O sea que ahora ya le Y tenemos además, que empezar a dar. perdón, pero Obvio. la matriz productiva en la que nosotros también necesitamos muchas importaciones y ahí los dólares se usan para eso. Exactamente. Y ni hablar, y acá viene ahora sí a colación lo de Álvarez Agis, una sequía, porque aparte nos tocan todas, Sí, una sequía que va a hacer que probablemente las exportaciones argentinas caigan entre 15.000 y 20.000 millones de dólares que ya estaban proyectadas para este año y que no vamos a tener. Es ¿Se un entiende? montón de guita 15.000 millones de dólares, porque es tipo una casi la fortuna. mitad de lo que le debemos al FMI. Es una fortuna, es una fortuna, es una fortuna. Entonces... No, ¿qué yo ha- a Nicolini la voy a sentar y le voy a decir. por favor, te pido. Espero que esté enterada de Nicolini esto. aparte sabe mucho del Fondo Monetario claro, Internacional en obvio. particular. Claro. Bien, me gusta, me Así gusta. Pará, que, preguntas. muy interesante, re. Agis dice, es imposible, perdón. Agis no, tiene no. una metáfora espectacular, pero la traigo sí, porque sí. cuando la escuché me pareció bárbara. Dice, tenemos una sequía y el fondo nos está dando un fósforo. Es buenísimo. Claro. Él es bueno con dos las metáforas. Sí. Con la de la falopa y esta. Ay, ¿qué pasa si no le pagamos al fondo? Tenemos el recorte de No estoy diciendo que Cristina. lo tengamos que hacer, pero Sí. porque Bueno, es buena la pregunta porque si... o sea, ¿cuál es la alternativa, entendés? Default. Si estamos con supuestamente el mejor negociador, o sea, Sergio Massa, que todo el mundo dice, tiene una Sí. oficina en la Casa Blanca, la mar en coche, y encima nos genera esta situación. Claro. Yo diría que Massa es muy bueno dialogando. Sí. El tema es que en ocasiones como esta, donde hay intereses tan contrapuestos, además de dialogar, tenés que poder imponer un poco los intereses que representás. Entonces no es solo un valor per se dialogar, que es bueno. Sí, claro. O sea, que es importante tener la capacidad de dialogar, pero dialogar por sí solo no alcanza. Vos tenés que dialogar para después lograr Sí, obvio. objetivos. Veamos el recorte de Cristina y volvemos a lo de Massa. Parte de la responsabilidad institucional también es decir lo que puede pasar si se firman determinados acuerdos que finalmente terminan siendo inflacionarios. Por una razón sencilla. Si en una economía de carácter bimonetario como la que yo tengo que ir en la devaluación por arriba de la inflación y en la tasa de interés por arriba de todo eso, y además tengo que eliminar todo tipo de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, en una economía de las características de la Argentina, porque los acuerdos no pueden ser como se vende en un paquete de galletitas que es lo mismo para todos. No. Esto es lo que sostuve, sostengo y sostendré siempre. Y creo que es importante, y porque lo van a tener que hacer, se va a tener que revisar también las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo. Yo tengo una duda acá sobre esto, perdón. Me encanta, dale. Pero cuando ella dice pensar y en firmar acuerdos que son inflacionarios, concretamente, ¿por qué dice eso? O sea, es inflacionario y no entiendo bien por qué. Es buenísimo porque nos da también el puente para hablar del tema del momento. Sí, sí. Hoy contamos una infidencia, veníamos charlando con las chiques sobre qué hablar. Sí, sí. Porque bueno, hay tantas cosas para hablar que no sabíamos cómo jerarquizar y estaba el fondo y estaba también la inflación y está también lo de Silicon Valley Bank que está pasando en Estados Unidos. Hay un Total. montón de cosas, pero qué bueno que traigas, y sobre todo el recorte de Cristina lo permite, la inflación a colación del acuerdo con el fondo. ¿Qué dice el acuerdo con el fondo entre esas condiciones que yo les nombraba que exige para ir dándonos Esos los dólares puchitos. que no va? Exacto. Entre otras cosas, que se quiten subsidios a las tarifas, por ejemplo. Entonces, si se quitan subsidios a las tarifas porque tenés que gastar menos, entonces, si todos pagamos más de gas, de luz, y sobre todo los comercios pagan más de gas y de luz, Se traslada. entonces esos costos aumentan y es posible que una parte importante se traslade a precios. Entonces ahí tenemos una vía por la cual es inflacionario. Otro fenómeno por el cual es inflacionario. Digamos que el tipo de cambio, o sea, el valor en pesos de cada dólar, Sí, influye en un montón de precios de la economía. sí. ¿No?
¿Qué te exige el Fondo Monetario Internacional? Que vos no uses el tipo de cambio oficial para frenar como ancla todos los otros precios de la economía. Porque ¿qué es lo que se hace en general, sobre todo en años electorales, pero pasó muchas veces en la historia de Argentina? Si yo quiero frenar un poco los precios, yo no puedo. Es muy difícil ir a todos los precios, todos los productos en circulación y decirle, pará, vos no crezca más de 1%, vos no crezca más de 1%. Sí. Entonces, se intentan usar algunos precios clave Sí. para frenar todos los otros. Ok. Uno de esos precios claves es el precio del dólar. Entonces, si el dólar mañana da un salto, digamos, por poner un ejemplo, de 200 a 600, es muy probable que casi todos los precios, no Se sé si tra- aumenten el triple, pero Sí. aumenten bastante. Entonces, el Fondo Monetario exige que eso no se haga, que vos vayas aumentando el tipo de cambio más de lo que crece la inflación. Exacto. O Entonces, sea, presionan por una devaluación, al fondo le gustaría que se haga una devaluación hecha y derecha, como la que quiere la derecha. como la que quiere la derecha. Lo que hasta ahora tenemos, o sea, la obligación es que no se estanque el tipo de cambio, o sea, que no empeore la situación del tipo de cambio, según en términos del fondo. Es probable que ni bien tengan un gobierno más afín, o después de las elecciones, la exigencia sea la devaluación, no que no empeore. ¿Por qué les conviene al Fondo Monetario que nosotros no tengamos un dólar? El Barato. Fondo Monetario es un organismo político, con lo cual obviamente tiene intereses Políticos. que responden principalmente a la mayor fuerza de su directorio, que es Estados Unidos, pero además de eso, es una cuestión. ¿Viste el banner, el pasacalle de No sos vos, es tu marco teórico? Sí. Bueno, es literal eso. O sea, ellos tienen una receta que aprendieron en los manual de economía, digamos, ortodoxa de todo el mundo. Incluso acá también los aprendemos esos manuales. Obvio. Y están seguros que en todos los países, no importa el contexto, no importa la época, no importa el lugar, no importa la idiosincrasia de ese país, no importa si existió o no existió el peronismo, y no importa si hay una dictadura o hay un gobierno democrático, en todos los países lo que hay que hacer es reducir el gasto público, devaluar la moneda. ¿Por qué? Porque esos manuales lo que explican es que cuando vos devaluás, entonces lo que vos exportás al mundo se vuelve más competitivo, más barato, o sea, más empresas de afuera quieren comprar lo que vos haces porque Claro. son más baratos para el mundo, entonces te quieren comprar más, y además a tu país le resulta más caro comprar de afuera, entonces compramos menos de afuera. Ok. Y con todo eso se equilibran, abro comillas, porque muchas veces no ocurrió, se equilibran las cuentas externas, que eso es lo que, entre comillas, la parte buena del fondo quiere, que es que vos tengas una economía sana donde exportes e importes de manera equilibrada. Bien. ¿Se Eso entendió? Sí, perfecto, perfecto. Y además de todo, yo creo que hay un tercer factor que influye del acuerdo con el fondo de cómo se traslada la inflación, que tiene que ver con la estabilidad política, si se quiere. Hay una sensación, creo, hoy en la práctica tenemos un gobierno con el Fondo Monetario. Sí. Eso, a quienes no nos gusta y a quienes les gusta, hay que asumirlo. Sí, de sí. hecho, tal es así que el comunicado de prensa que salió el lunes, seguramente lo habrán visto, en un momento tira un palo, casi un reto, de decir, y encima me aprobaste una moratoria imprevista, una moratoria previsional que no me había dicho. Están, digamos, si hay alguien que tiene la lapicera, Sí, ¿te acuerdas? La semana pasada decíamos que tenía el cuchillo. Sí, la, bueno. la lapicera es... el cuchillo y la lapicera. Sí, o total. sea, metidos completamente en las decisiones políticas económicas de nuestro país. Ahora, como volviendo a esta idea de Cristina, de Álvarez Agís, ¿no? De rever un poco las condiciones y las metas, sobre todo, del Fondo Monetario. Porque las condiciones no van a cambiar, pero las metas, es Total. margen Bueno, lo que ahora negociable. empiezan a decir es, no alcanza con revisar las metas. ¿Quién Porque empieza vos- a decir eso? Bueno, Álvarez Agís, Ah, ok. después de que hayan revisado las metas, Claro, pero ahí, perdón, volvemos a la pregunta que te hice hace un rato, que no me ¿se puede contestaste. incumplir? Claro. Y si la pregunta Mira. es si, porque el kirchnerismo nunca fue partidario de no pagarle al fondo. Bueno, esto es un tema ese. A mí me gusta contestarlo, no sé si por la negativa, pero casi por otra pregunta, que es que cuando se firmó este acuerdo en 2022, ¿qué nos decían? Si no firmamos no vamos a crecer, si no firmamos no vamos a tener estabilidad macro, si no firmamos no va a tener consistencia social, es imposible crear o que los laburantes argentinos le ganen la inflación si no vamos al fondo. Todo eso que nos prometían no ocurrió. No. Estando con el fondo. Estando con el fondo. Claro. Digo, en este año
no obtuvimos una estabilidad macro de la que nosotros no sabemos de qué hablar los miércoles porque nunca hay problemas en la macro. Claro. O sea, esos problemas siguen ocurriendo. Sí, total. Sí. Entonces, yo empezaría por revisar cuáles son los costos o cuáles son los beneficios de firmar con el fondo. Porque bueno, si no hay beneficios, si los beneficios que nos habían prometido no aparecen, entonces los costos de no firmar pasan a ser otros. Yo creo que una de las cuestiones con las que más insistió el kirchnerismo, si se quiere, tenía que ver con no ya refinanciar, o sea, no pedir que nos vayan dando para devolver, sino patear los vencimientos a 10 o 20 años. ¿Por qué eso también? Validándose sobre todo en que el Fondo Monetario ya incumplió con sus protocolos cuando dio el acuerdo Claro. a Macri. Entonces ahora pedirnos a nosotros que negociemos o refinanciemos en los marcos que el Fondo Monetario tiene establecidos para refinanciar los créditos que salen mal es injusto, porque ellos tienen una responsabilidad. Ellos ya Por ese incumplieron préstamo, claro. su protocolo en 2018. Entonces, ¿por qué no lo pueden incumplir ahora? Ellos dicen, no, nosotros no podemos hacer acuerdos a 20 años porque nuestro estatuto lo No lo permite. prohíbe. Claro, pero también te prohíbe prestarle a países que tienen fuga de capitales de 40.000 millones en un mes y lo hiciste. Entonces, No, de hecho hay un Media montón pila, de hermano. vacíos legales en lo que respecto a lo que fue el préstamo del FMI con Macri, sobre qué pasó con esos dólares, dónde están. Hay un montón de investigaciones que se han abierto en relación a eso, y también el fondo ha admitido, lo recordamos la semana pasada, que había algunas condiciones de ese acuerdo que eran por lo menos dudosas, total. se puede decir así. Sí, ellos se hace también una revisión ex post de los acuerdos y ahí ellos dijeron, bueno, quizás nosotros no estuvimos tan bien, hicimos la vista gorda con algunas cosas. Ahora, ¿es viable patear? O sea, es una negociación política. ¿En un año electoral es viable patear? Mira, este país da para todo. Ok. Yo creo que se perdió una oportunidad muy importante en 2022, porque cuando vos ahí estabas renegociando era el momento para poner sobre la mesa Claro. no sé si la ilegalidad, porque sinceramente de derecho sé poco y nada, Ok. pero sí al menos los términos en los que había sido firmado el 2018. Y poner esto que decíamos, bueno, si vos en 2018 te permitiste ser laxo con tus propias condiciones, ahora no me exijas las condiciones que les exigís a todos los países del mundo. Me parece que en 2022 se dejó pasar eso, sobre todo porque si en 2023 gana un gobierno peor todavía que Un este, gobierno peor, me gusta. es probable que sí ocurran todos esas transformaciones regresivas a la reforma previsional. Claro, olvídate de la Exacto. moratoria. Exacto. Claro. Total. Entonces, si vos cuando era gobierno no pudiste ponerle un freno a eso, y solamente contuviste más o menos durante un año todas esas maldades o esas maldiciones, en 2023, en caso de que ocurra lo peor, la cosa se va a poner fea. Y además también, mirando un poco la historia argentina, las grandes crisis de nuestro país, digamos, la hiperinflación del 89, el corralito en 2001, todas tuvieron asociadas un no desembolso del Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional le tocaba prestarnos un poquito, Claro. como si fuera una revisión trimestral. Y como no cumplimos... Exacto, el momento no. dice, no, esto ya no te voy a prestar. Pero por un lado, o sea, es la famosa sábana corta, porque por un lado te presionan para que devalúes, y por otro, si vos le decís, che, bancá, no estoy en condiciones de nada, porque encima hay un montón de condiciones globales que me Totalmente. perjudican un montón, no te dan la guita, y entonces crisis de escasez de dólares, falta guita en el país, los bancos no tienen, ¿cómo se dice? Exacto, Colchón. Exacto. A ver. Me estoy deprimiendo un poco. Mati, sacanos de la depre. Si quieren- Quiero que si lo quieren, sepan. ahora No, pasamos. y la, yo En tengo una instante pregunta. se pega el Dale. colchazo. Para, ¿sabes cómo sube el rating? No, tengo una pregunta que es, nosotros, sujetos de esta sociedad, A ver. Nosotros jóvenes, nosotros jóvenes, nosotros seres de a pie, nosotros sujetos sociales y políticos de la Argentina, que Ajá. no tenemos ningún cargo en el Poder Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Banco Central. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Me entendés? Digo, no solo para salvar nuestra economía personal, sino en términos de... La otra vez lo discutíamos un poco, digo, ¿discutimos de economía? ¿No discutimos de economía? Obviamente sí, la respuesta es sí. Menos mal, pues. Pero digo, esta sensación de vacío, de decir, che, está todo mal, nada de esto está bajo mi control, digo, siento que tenemos que recuperar un poco el poder de acción
cuasi militante de yo presionar ayer- las discusiones, ¿no? Yo Total. ayer estaba medio, perdón, pero voy a hacer un poco de catarsis. Sí, sí. Ayer tuve reunión política con mi club de personas. Estamos bien, ¿no? Podemos estirar, está bien. Teníamos reunión política con mi club de personas importantes, que básicamente es mi círculo de amigos, donde nos juntamos a discutir política y yo estoy medio en modo como... Qué difícil, ¿no? Porque no tenemos incidencia concreta sobre decisiones ni de quién va a ser el candidato, ni tampoco cómo se va a negociar con el FMI. Entonces, ¿cuál es la propuesta y la convocatoria de hoy de nuestro espacio político para militar en estas elecciones y tipo para militar en el futuro? Si hay que discutir qué se hace con el Fondo Monetario Internacional, siento que no tenemos las herramientas concretas como Total. para decir qué le podremos exigir a nuestra dirigencia para que haga algo distinto. Como que no está en el panorama algo distinto a o no pagar y que se vaya toda la mierda, o pagar y que el ajuste lo sigamos pagando a los trabajadores. Como que, digo, ¿dónde está la iniciativa o la inventiva? Me parece que nos está costando mucho. Está buenísimo, coincido con ese clima, esa sensibilidad. Creo también varias cosas. Primero, que si bien ahora aparecen diferencias entre nosotros o de este lado del mundo, yo creo que nunca hay que perder de vista, y por eso hacía el ejercicio de empezar en 2018, que las diferencias que podremos tener de este lado o entre Sí. nosotros son incomparablemente menores que las diferencias que tenemos con los que crearon este problema. Total. Sí. Entonces, eso en el radar es siempre importante para ordenar y también para convocar a la militancia, ¿no? De cara a las elecciones del 2023. Y para esto también vale lo que había ocurrido con los buitres antes. Antes de 2015, Argentina tenía una pelea con cancha inclinada con los fondos buitre. Y los fondos buitre habían de facto logrado un default de la Argentina, o sea, la Argentina no podía pagar aunque quisiera porque ellos no estaban cobrando por ser un 1% que no quería cobrar lo que Argentina le ofrecía. Y esa batalla, digamos, no sé si estaba perdida de antemano, pero era muy difícil y de hecho no se ganó. Y del 2002 al 2015 esa batalla no se ganó, y cuando llegó en el 2016 vino Macri y le pagó al contado lo que quería. Algo similar puede estar ocurriendo ahora, y lo traigo porque hay batallas que son importantes dar, aun cuando sabemos que son difíciles. Entonces, es importante ir a exigir al fondo y pedirle a nuestra dirigencia que, por ejemplo, le exija al fondo que este acuerdo no conserve los vencimientos del stand-by de Macri, sino que patee los vencimientos Claro. para 10 o 20 años más adelante. O sea, que se salga de su propio marco. Sí, Entonces, que podamos negociar préstamos de acá a 20 y no de acá a 10. sí. Y sobre todo, esto es lo que decía ayer Agis, para mí es interesante como herramienta de negociación. Después sabemos que uno siempre pide y después con Sí, lograr sí, un baja. poco acercarse, exacto. Pero Agis lo que decía básicamente es, a la Argentina le dieron un préstamo excepcional. Cada país que está en el fondo tiene más o menos preacordado cuánto le puede prestar el fondo. Sí. A Argentina le dieron un crédito excepcional, o sea, le dieron un crédito mucho mayor de lo De que eso. ese monto preacordado. Entonces, lo que dice Agis, y para mí es interesante, es algo que el 2022 era más bien espacio de izquierda o mucho más revolucionario lo que lo exigían. Es curioso escuchar a Agis proponerlo, que el fondo solamente exija que le devolvamos lo que nuestro monto permitía que nos prestaran. Bueno. Interesting. Me gustó. Para mí esa es No interesante. pasa nada. Estamos bien. Esa es interesante. Decirle, bueno, somos corresponsables de la crisis del 2018-2019. Entonces, hacete cargo de tu parte. No me pidas que te devuelva todo lo que me prestaste si fue parte de tu préstamo lo que me llevó a la crisis del 2019. Estoy para esa. Bueno, dale, vamos militares. Estoy Vamos, para esa. vamos. ¿Tenés alguna cosita más que quieras mostrarnos? O sea, como tenerte un montón. Si quieren, vemos el gráfico de inflación solamente para que la gente aprenda a leer los informes del INDEC. Me gusta Yeah. Super like. que hay fake news. Ah, con sí. eso. Pongamos el de... No, este me va a llevar mucho tiempo explicar. Este es el que mostró Cristina el otro día, ¿o no? No, ¿Uno muy parecido? todos son parecidos, pero... Ah. Vos ves Yo igual Este- no veo. depreciaciones. Este básicamente lo que muestra, para que solamente quede dicho, la alarma de Hobbes. No puede ser. Solo para que quede dicho, este gráfico lo que muestra es cómo hasta 2022 la inflación o la aceleración del aumento de precios tenía mucho que ver con la devaluación. Es esto que les decía antes, ¿vieron? Cuando sube el dólar, suben los precios. Ven que 2014, 2015, ahí se muestra la aceleración de la inflación.
En 2018 incluso también, cuando aparece la corrida cambiaria del 2018, es cuando los precios se aceleran. Pero del 2022 está pasando algo diferente, cambió la dinámica de inflación, donde crecen los precios sin que eso esté acompañado de un aumento del tipo de cambio oficial. Ok. Sí. O sea, es como si los precios se adelantaran a la devaluación. En el medio de todo esto sumamos que, por ejemplo, en los números que salieron ayer de la inflación Sí, de pasemos febrero, uno de los, o sea, cuando hay un número, está el índice general de inflación, Sí. y después uno puede ver qué elementos fueron los que pujaron a que ese número sea superior al del mes anterior. Y en el caso de lo que fue el mes de febrero, está, por ejemplo, todo lo que es comunicación, telecomunicaciones y demás. Vayamos para ese primero, entonces, así lo tenés de referencia en la pantalla. Hermoso. El de por divisiones. Precisamente ese yo no veo nada porque estoy ciego, pero digo, algo que yo prestaba atención es esto, ¿no? Aumento en telecomunicaciones. Y eso es algo que pasa por la Corte Suprema de Justicia. Ah, bueno. Es ¿Cómo? ¿Cómo? Explicaba vos, Mati, lo No. por favor. Por el fallo de la corte que... ¿Se Porque acuerdan? eso voy, como que hay cuestiones que son económicas y como puede ser presionar a distintos sectores empresarios para lograr acuerdos de precios, que igual no se logra porque los alimentos suben mes a mes. Y por otro lado tenés cuestiones súper políticas asociadas, por ejemplo, a esto, ¿no? Fallos que pasan por la Corte Suprema que presionan los aumentos de cosas como las telecomunicaciones, que la verdad es que no tenés, no se afectan por la sequía o por otras cuestiones. Digo, podrías regular un poco más los aumentos y no explotarle el bolsillo a los trabajadores. ¿Qué pasa? No me acuerdo si fue 2020 o 2021, hubo un intento del Ejecutivo de declarar servicio público a las telecomunicaciones. Claro. ¿Y qué implica eso? Que el gobierno autoriza los aumentos. No sé, no voy a preguntar qué empresa de cable o de internet. No, todos tienen chorros, ustedes. todos chorros. Es increíble. Son 3 y son todos Posta, los es mismos increíble. dueños, Aparte, loco. llamás y te dicen, te damos el descuento de Sí, X sí. cantidad, y al mes siguiente ve que te subió 4 lucas la factura. Literal. No conozco a nadie que no le haya aumentado la telecomunicación. O sea, Pero aparte personal, los vamos a valores. decirlo. Cablevisión los y valores personal. a los que Sí, aumenta. Bueno, pero a eso voy. Bueno, entonces, ¿qué es lo que trajo? Bueno, eso también tiene que ver con decisión de la Corte Suprema de no haber permitido que avanzara esa declaración de servicio público. Pero además, cuando vemos lo de divisiones, poné de nuevo el que acabamos de poner. ¿Qué es lo problemático? Lo terrible de ese gráfico. Acá lo que tenemos es cuáles son las divisiones que hacen a la canasta básica o a Sí. la canasta con la cual el INDEC mide aumento de precio, ¿no? El INDEC va a agarrar distintos productos y de acuerdo a cuánto aumentaron en promedio todos esos, conocemos el índice de que en promedio lo que una persona puede llegar a consumir en un mes, depende de qué ciudad, depende de cuánto Sí, sabemos, sí, ¿no? sí. Obvio. Aumenta 6,6%. Sí. Entonces, después vos tenés la posibilidad, porque el INDEC lo presenta, de ver cómo se explica ese 6,6% de acuerdo a cuáles son los productos que crecieron por encima y cuáles son los productos que crecieron por debajo. Lo loco es que si no haces nada y solo comes, 10% más. Que es un poco lo que determina la línea de indigencia, Claro. que es quienes no pueden llegar a cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces, ver que los alimentos aumentaron casi un 10%, principalmente motorizado por la carne que aumentó casi un 20%. Si le sacás la carne... Exacto, es muy tremendo. Si le sacás la carne, el aumento de alimentos hubiera sido menor. Entonces, esto es problemático porque aparte esta inflación, más que otras, la pegan muchísimo más los deciles de menores ingresos. Pero terminamos más arriba. Estados Unidos está peor. Ah, ¡Bien! ¡Dale! ¡Yankees no, al carajo! no sé qué tan bueno es eso, pero... Conservar el sentido patriótico. Queda quedan muchas cosas. Bueno, Che, la gente está muy contenta con tu columna, te sí, felicito. la verdad. Vos los traes Hacerse pagos. lleno, Vos estás pagándole a gente para que hablen bien de vos, me parece. No voy a arreglar siempre. Pasaba Mati Wasserman por primer aviso explicándonos todo lo que tiene que ver con la economía porque somos un poco... Nos cuesta las cuentas. Porque este país es muy difícil de entender también. No, y bueno, qué sé yo, algún día lo comprenderemos. Gracias, Sí. gracias Mati por pasar un nuevo miércoles acá. ¿Viene el caprichito ahora? Sí. Estoy muy contenta. ¿Es mi caprichito? Bien. Vendé la nota de después también. Ya está. Sí, ya llegó Cecilia Nicolini al estudio. Vamos a estar hablando de todo, o de nada, o de todo, con Cecilia, secretaria de Cambio Climático de la Nación, pero del Ministerio de Ambiente, perdón. Pero yo traje un caprichito hoy. A ver. Es un niño de 15 años, 16 debe tener ahora, o va a cumplir 16, de Morón,
le estoy recomendando a todo el mundo. Se llama Milo J. Y este es un temón, se llama Morning. Y trabaja con el productor de muchos grandes artistas. Para que no lo estoy encontrando y necesito... Buenísimo. Me borraron el caprichito. Mándalo, loco, mándalo. Tenía el texto acá, no lo vi. Bueno, perdón. Tenía la información. Es el hijo de Víctor Heredia, el productor. Y esto es Milo J. Morning. Yeah, espérame, yeah. Dice, no quiero ver la luz, me queda un plus. No voy a andar por la vida temiéndole al mundo. Subí de rango, el negro tan blanco.